ponerla por obra. De la misma forma, hace extensiva esta gracia sobre nuestros hermanos que también se congregan en la iglesia, casa de oración en la Flor de Bastión. Que tu pueblo también, Señor amado, pueda ser grandemente edificado y que juntos podamos, Señor amado, apuntar al blanco que eres tú, sabiendo, mi Dios, que de esta palabra se nos va a demandar obediencia, fidelidad, Señor amado, ya que tu reino se engrandece cuando tus hijos la ponen por obra en esta tierra. Señor, depositamos pues esta enseñanza en tus preciosas manos y te damos gracias pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número 1 al 12. Hemos leído el verso primero, si nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado, dice ahí, para con vosotros. Ahora bien, este texto y lo que se venía analizando en el capítulo número 9, vemos una total diferencia. Usted reconocerá que en el capítulo 9, sobre todo ese capítulo anterior, se concentró exclusivamente en qué. Vamos a recordar la enseñanza pasada, o las enseñanzas así que hemos tenido los días jueves con respecto al estudio de esta carta. Si Pablo venía hablando de qué, capítulo 9, ¿acerca de qué? De la dadivosidad, de la manifestación de amor que deben de tener las iglesias a la hora de dar, en este caso, ayuda, sostén, sobre todo a la iglesia que estaba pasando en aprietos, que era la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Estaba pasando por grandes pruebas, sobre todo financieras, económicas. Pablo de ahí hizo, diríamos, uso de esa jerarquía o de esa autoridad que tenía en el Señor para solicitar de esa ayuda, así como lo había brindado la iglesia en Macedonia, la iglesia en Acaya, también ahora sí se lo solicitaba de la iglesia en los Corintios. Mas sin embargo, eso hasta el capítulo 9, es decir, hasta el versículo número 14. Pero ya en el capítulo 10, si se cambia la tonalidad, se cambia la temática, sí, por así mencionarlo, sí, ya que Pablo no va a hacer más hincapié en aquello, sino que va a pasar como a tratar un tema que ha estado en el aire, pero que ha sido de conocimiento de todos los creyentes en Corintios. ¿A qué se refiere? En el verso número 1, Pablo, para adentrarse en este tema, primeramente hace alusión a una característica propiamente de Cristo. ¿De qué manera, sí, o de qué forma lo presenta? Dice en el verso número 1, yo, Pablo, os ruego, dice acá, por la mansedumbre, entendiendo que el término manso también puede reflejarse como la quietud a la que puede, en este caso, puede llevar la personalidad de un hombre en medio de las, digamos, de las turbulencias, de las pruebas, de las dificultades. Él guarda la paz, dice aquí, por la mansedumbre, pero al mismo tiempo y ternura, o es el amor, si podríamos concluir con ese sinónimo, de Cristo. Yo, dice acá, que estando presente, ciertamente, obviamente, en medio de la iglesia, ¿cómo se presentaba Pablo? Soy, dice aquí, humilde entre vosotros, más ausente, es decir, cuando no lo estoy, soy osado para con vosotros. Vamos a discernir de primera mano en estos dos aspectos. ¿Sí? Lo manso que Pablo se podría mostrar, lo tierno que se podría mostrar Pablo, ¿sí? Estando presente, pero lo osado, y un sinónimo que le puede caer muy bien este término es atrevido, que podría llegar a ser Pablo cuando ¿sí? se limitaba a escribir ¿qué cosa? Las cartas para con las iglesias. Ahora, esto de pronto demuestra de que Pablo era bipolar, tenía dos tipos de personalidades. Bueno, veamos a qué se refiere y tenemos obviamente que también leer el contexto. Ahora, primeramente, rescatemos si este atributo al cual Pablo se está haciendo referencia, que fue un atributo de Cristo mismo. Si me acompaña, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11, veamos la primera referencia bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11.
¿Lo tiene? Mateo, sí, capítulo número 11, verso número 28 hasta el verso 29 voy a leer. Versículo número 28 y 29. ¿Lo tiene? Y leo así el texto. Venid a mí, dice el verso número 28. Un texto muy conocido, por cierto. Todos los que estéis o estáis trabajados y cargados, si hablando del peso que llevan o de la vida tan dura que llevan, y queda el Señor por su parte. Y yo os haré descansar. Verso 29, y aquí es donde quiero llegar. Llevad mi yugo o llevad mi peso, o mi responsabilidad, lo que se podría entender, sobre vosotros y aprended de mí. Y esta es la característica que Pablo hace alusión en Corintios, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice acá, descanso para vuestras almas. Entendiendo que esa humildad y esa mansedumbre aplicada en el sentido de la forma o de la manera en la que alguien debe de afrontar o de confrontar aún las cosas o las situaciones más duras o más adversas que usted pueda experimentar en su propia vida o aún en el ministerio sirviendo al Señor. Por ejemplo, si usted ve a Cristo frente a un Pilato, tratando prácticamente, sin Pilato, entre comillas, digo esto, de buscar de él algún tipo de ruego, súplica, así, para que le puedan librar de la muerte. Yo, hermano, aun cuando también se podría ver que Jesús fue abiertamente vituperado, insultado, la calumnia fue la base, en todo caso, de su juicio. Pregunto, ¿cómo reaccionó frente a todos estos principales Jesús? Si hizo huelga, refutaba, de pronto si llamó al mejor abogado de la época y lo puso para que lo defendiera. Pero hermano, en la gran mayoría de las acusaciones Jesús mostró una pasividad, una tranquilidad, diríamos en sí un silencio, sí, pero tan profundo que asombraba en este caso a quienes le acusaban o a quienes miraban este escenario, sí, de la pasividad, la humildad y la mansedumbre, sí, es decir, la forma o la manera tan frágil de recibir tanto dolor, tanta acusación, sin reaccionar de manera, digamos, negativa. Esta situación, Pablo también la toma como una característica, ojo, a la hora de darse a conocer en medio de la iglesia de Corintios. Ahora, si me acompaña nuevamente, por favor, a 2 de Corintios, capítulo número 10, verso primero. Recuerde lo que Pablo menciona en su primera parte, versículo primero. Yo, Pablo, os ruego, te suplico, le dice acá, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, es decir, por los mejores atributos de Jesús, ¿sí? En medio, claro está, de las situaciones más difíciles, porque, ojo, y yo quiero que usted sea de alguna forma consciente en aquello, todo el mundo puede llegar a ser tierno y manso, pero cuando las condiciones o las características del ambiente se prestan para ello. Todo el mundo puede ser tierno cuando el niño le viene con la libreta con puro 9, 10, 9, 10, 9, 10. ¿Verdad? Usted puede demostrar ternura, puede demostrar comprensión, pasividad, y puede decir, qué lindo, mi hijo, lo mejor que Dios me ha dado, la bendición más grande de mi vida. Y puede demostrar estas buenas cualidades. Pero si su hijo le llega con 3, 4, 4, 5, 5, 6, pregunto, ¿actúa de la misma forma? ¿Reacciona de la misma forma? ¿O le hablan de lo que no tiene, sí, digamos así, digamos así, ese apellido, como dicen muchos por ahí, sí, le sale lo indio y comienza y explota, regaña al muchacho, pierde el control, el marido se le acerca, no me digas nada en este momento porque contigo me desquito? Pregunto, ¿así, mi amado hermano, se demuestra la ternura y la pasividad en Cristo? Obviamente que no. Esta situación, vuelvo y repito, de la que Pablo hace alusión, la hace en la notariedad, ¿sí? De que, estando en las situaciones más difíciles, Pablo en Corintios siempre guardó docilidad, guardó pasividad, guardó tranquilidad.
Mas, sin embargo, muchos se aprovecharon de esta virtud, por así decirlo, en Pablo. ¿En qué sentido? Más adelante lo vamos a ver. Sí, por eso es que Pablo, diríamos, anticipa este escenario, haciendo notorio la buena, diríamos así, profesión de fe que en Cristo él había adoptado. Es decir, yo quiero ser como Jesús, es lo que está diciendo Pablo. Si quiero tener esta preciosa virtud también en mi ministerio, ser un hombre manso y ¿qué más? Y tierno, como lo fue ¿quién? Cristo. Sí, ya va a ver por qué lo dice, porque todo ahí hay una, sí, tiene una gran razón del por qué lo está, sí, en este caso anunciando. Verso número 10, en su segunda parte, es decir, en la parte final, Pablo ahora va a mostrar el otro lado de la moneda. Y dice aquí, mas ausente, hablando de que cuando no estoy con vosotros, puede llegar a ser, sí, no manso ni tierno, sino que utiliza muy bien un término que puede traer, sí, en este caso, gran edificación a la iglesia. Dice aquí, mas ausente soy osado, dice aquí, para con vosotros. Utilizando, como le había mencionado mi amado hermano, sí, el mejor término o el mejor sinónimo para este término llamado osado, vendría a ser, en este caso, sí, desafiante, valeroso o atrevido. Sí, en el buen sentido de la palabra. Vuelvo y repito, desafiante, valeroso o inclusive atrevido. Pero esto, la osadía, puede ir al borde, diríamos así, hasta de la locura. Por ejemplo, hay gente tan osada, digamos así, que por sí solo, en su osadía, en su atrevimiento, en su excesivo valor, puede hacer cosas que el denominador común de la gente no hace. Por ejemplo, tirarse en caída libre de un puente amarrado con una soga. En su osadía. Pregunto, ¿todos aquí estarían dispuestos a hacerlo? No. Solo los osados, los atrevidos, diríamos en sí, podrían llegar a pensar y aún hacerlo. ¿Sí me explico, mi querido hermano? En su osadía, en su, digamos, excesivo valor, pueden llegar a hacer cosas que otros no lo harían. ¿Sí? Por osadía, alguien podría, sí, estudiar de pronto, sí, 4 carreras al mismo tiempo. Y decir, no importa, en la madrugada estudio una, en la mañana estudio otra, en la tarde otra y en la noche otra. Pero te vas a matar, no, yo lo quiero hacer. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y en su osadía, lo pueden llegar a hacer. ¿Sí me explico? Mi querido hermano, digamos así, a estos extremos, Pablo, sí, tomando estas expresiones, se las da a conocer a la iglesia. Vuelvo y repito, todo esto tiene una plataforma. Pablo no lo saca a relucir en vano. Va a confrontar algo muy serio en la iglesia de Corintios. Algo que añadido a lo que ya se anunciaba, o podríamos decirlo, a lo que ya se denunciaba en su primera carta, era una raya más al tigre en la iglesia de Corintios, sobre todo en sus más antiguos miembros de Corintios. Recuerden que Corintios era una iglesia que estaba plagada de ¿qué? De divisiones. ¿Se acuerdan ustedes la primera carta? Sí, cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Todo el mundo era de todo el mundo. Pero nadie tenía una unidad, más allá de la tolerancia del pecado de aquel hombre que había tomado por mujer a quién. ¿A quién? A su madrastra prácticamente, sí, a la esposa de su padre. Si a esto le añadimos, mi querido hermano, sí, una diversidad de conflictos que había en su interior, la iglesia estaba en un caos. Cuando Pablo escribe la primera carta, en la segunda carta las cosas como que se habían moderado. Claro, pero no por ello el fuego de esa turbación se había extinguido. Estaba ahí todavía ciertos problemas. Y Pablo va a hacer alusión en el capítulo 10 a un terrible problema interno de la iglesia. Ahora bien, dicho eso, porque esto ha preparado tan solo el escenario, en el verso número 2, mi querido hermano, Pablo va a sacar lo que, sí, en este caso, lo que dijo en el 1, en el verso primero, va a sacar a luz. ¿Por qué lo menciona? ¿No es que acaso Pablo se quería tirar flores diciendo, yo soy manso como lo fue Cristo, yo soy tierno como lo fue Cristo? No lo decía para así por alabancioso, lo decía por un propósito. ¿Cuál es el propósito?
Verso 2. Verso número 2 nos dice: ruego pues que cuando esté presente, es decir, voy a ir donde ustedes, ¿sí? Recuerden que esto es una carta, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, es decir, no quiero ir para que conozcan, sí, no solamente lo manso, lo tierno que puedo ser, sí, como ya lo han comprobado, sino que puedo ser también tan osado como cuando les escribo las cartas, sí, dándoles obviamente los parámetros, que en este caso sí, ya Pablo se los había anunciado. Pablo está diciendo, sí, hijos, así como soy manso, consentidor, también puedo ser un verdugo si me lo propongo. Claro, todo en el buen ámbito, ojo, de la doctrina de Cristo. Diría cualquiera, así como te puedo recompensar con un premio por ser un buen hijo, también puedo coger un látigo y meterte una latigueada que te vas a acordar toda tu vida. Si lo quiere ver de una manera mucho más práctica. ¿Por qué? Y va a salir a decir por qué. Porque la iglesia, sobre todo aquellos más antiguos, que ya conocían algo del currículum, por así decirlo, de la trayectoria del apóstol Pablo, decían, Pablo es una cosa cuando viene de cuerpo presente y otra muy distinta cuando escribe una carta. Dirían cualquiera, claro, decirlo si por carta, diríamos por así, cuando o a veces alguien lo dice por teléfono, el teléfono aguanta todo, pero cuando ve de cuerpo presente a la persona, no, mejor diles tú. Mucha gente pensaba que Pablo, si no tenía el valor, los pantalones, como para poder, aquello que escribía, decirlo cara a cara, frente a frente. Pero esta situación, sí, de alguna forma había sido tan mal apreciada por parte de ciertos individuos en la iglesia de Corintios, que le habían dicho lo que vamos a leer. Mira, versículo número 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, ojo, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, es decir, a mí y a algunos más como yo, que nos tienen como si anduviésemos aquí. Eso fue lo que le doy a Pablo. Como que si anduviésemos, ¿qué dice ahí? En la carne, o según la carne. Es decir, como que si fuésemos personas no espirituales, es lo que le está diciendo. Al parecer, esta forma en la que Pablo se había conducido, para algunos se habían hecho un concepto de Pablo, es decir, Pablo es un canal muy espiritual cuando escribe, pero cuando viene a visitarnos, ¿sí?, es totalmente opuesto, o viceversa. Muy espiritual cuando viene y cuando me manda una carta, es un canal. Y hermano, esta situación fue la que molestó a Pablo. Y dijo, esto yo no lo voy a tolerar. Me quieren conocer no solamente por escrito como un hombre rígido, me van a conocer también de cuerpo presente como alguien severo o con la autoridad de Cristo. Porque yo, al igual que cualquier otro apóstol, soy el Dios, alguien sí llamado para servirle. No a ustedes, a Dios primeramente. Sea con la tolerancia o sea con la rigidez, yo estoy dispuesto, decía Pablo, a demostrar ambas cosas en el ministerio. Y esto, mi amado hermano, obviamente habría de demostrar en Pablo un equilibrio. Cuando hay que ser tierno, cuando hay que ser, diríamos así, tolerante, se lo hace. Pero cuando hay que ser rígido, cuando hay que ser severo y duro, también se lo debe de hacer. La gente, mi amado hermano, constató eso en Cristo de manera, diríamos, a todo su esplendor. Cuando el Señor quería ser compasivo, lo era y en extremo. Cuando el Señor vio las multitudes luego del sermón del monte, el Señor, dice la Biblia, teniendo compasión de las multitudes, sí, les dijo a sus discípulos, denle de comer. Claro, Él lo dijo sabiendo de que los discípulos iban a entrar en contrariedad, porque ellos no sabían qué hacer con tanta gente, con tanto gentío, y mucho menos proporcionarle alimento a semejante cantidad de personas.
Pero todo nació por con la compasión. Pero de la misma forma, para que Jesús no haga problema, atar, hermanos, sogas a manera de cuerda y caerle a látigo a todos los mercaderes del templo. O llamarle hipócrita, sepulcro blanqueado, o cualquier otro epíteto despectivo para la hipocresía de la falsa religiosidad de su contexto. Mi querido hermano, es evidente que Pablo decía, yo puedo ser tierno, pero también puedo ser muy autoritario, severo, en contra de aquellos que no están a favor de la verdad. Ahora bien, ¿por qué le afectó tanto esto a Pablo? Que le hayan dicho que anda según, ¿qué cosa? La carne. Primeramente estaban dañando, ¿qué cosa? De primera mano. Su testimonio. Sí, y si algo debe de cuidar, siempre y cuando lo pueda hacer, si un creyente, es su testimonio. Usted no tiene aquí en la tierra otra cosa más valiosa que cuidar delante de los hombres. Su forma, su conducta, su forma de vivir, la forma de verse, de presentarse delante de los demás como un verdadero hijo de Dios. La pena, mi amor, da mucha pena cuando yo escucho a veces a ciertos cristianos decir como dice el mundo. ¿De qué manera? A mí no me importa lo que piensen los demás de mí. Mi amado hermano, puede ser que ese concepto sea válido allá afuera, pero para un hijo de Dios debe de ser muy importante lo que otros piensan de mí. Amén. Porque si alguien que no conoce a Dios piensa de mí que yo soy una sabandija como cualquier otra, ¿con qué testimonio yo le puedo a él predicar de Cristo? ¿Sí me explico? Un creyente debe cuidar su testimonio, debe de atesorarlo. Sí, debe de ser como cuando Jesús dijo acerca del reino, haciendo una semejanza, que es como una medida de harina, que se pone en tinaja, y que la guarda hasta que todo haya leudado. ¿Y por qué tres? Porque guardas toda esa esencia del reino en su vida, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, hasta el punto de que una vez que se fermenta, una vez que crece el reino en él, entonces se manifiesta todo el mundo y se da a conocer. Mi querido hermano, es evidente que para Pablo, que lo tilde los propios creyentes de Corinto, era una piedra de tropiezo para su ministerio. Cuando uno va a la Escritura, como para entender un poquito más en profundidad este aspecto del cual, ojo, se nos dice en el verso número 2, en la parte final, donde dice él que había estado él, llamado resuelto contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, dice acá, según la carne. ¿Y qué implica esto? Para ello vayamos de primera mano a Romanos, capítulo número 8. Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 8. Luego de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Carta a los Romanos, capítulo número 8. Pablo sabía perfectamente lo que le querían decir, que era, y obviamente él no lo era. Verso 5 nos dice, porque los que son de la carne, hablando acerca, justamente de esta situación de lo que a él se le daba o se le atribuía, los que son de la carne, primeramente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué piensan? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, esto deriva otra pregunta. ¿Y qué es pensar en la carne? Hermano, no pierda Romanos y corra conmigo a Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Esto simplemente es un complemento para Romanos. Filipenses capítulo número 3. ¿Lo tiene? Filipenses
Filipenses capítulo número 3. Verso 18 al 19. Dice el texto, porque por ahí andan muchos, porque claro que sí hay gente carnal en la iglesia. Mira lo que nos dice, ¿ya lo tiene? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún, decía el apóstol Pablo, ahora lo digo, pero ¿de qué manera? Llorando, diría cualquiera, lo digo lamentándolo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué sentido? Verso 19 lo explica. El fin de los cuales, primeramente les da a dónde van a ir conducidos. Será perdición, y aquí está el asunto carnal. Son dos aspectos esenciales. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso, digamos así, en una síntesis así de agrupación, es lo que se entiende vivir o andar en qué? En la carne. Hay tres aspectos ahí. El primero de ellos es cuyo Dios es el vientre. Es decir, solamente dedican tiempo de primera mano para satisfacer sus necesidades. No se refiere en sí mismo al vientre, al estómago, sino a todo aquello que alimenta el cuerpo. Solamente se limitan a todo aquello que le puede dar holgura, comodidad, satisfacción al vientre, lo que se puede entender al ser. Una persona que exclusivamente solo se concentra en esto es un carnal. Es vivir según la carne. Sí, ejemplos hay diversidad. Alguien que está simplemente, por ejemplo, alimentando sus ojos de pornografía, de concupiscencia carnal, obviamente es un carnal. Alguien que solamente vive para comer o come para vivir, es un carnal. ¿Sí me explico? Hay mil y un formas de poder manifestar es cómo alimentar la carne. Y cuando a Pablo en Corintios se le decía que era un hombre carnal, Pablo dijo, ¿en qué soy carnal? Si yo solamente me desvivo para hacer la obra de Cristo, es decir, su obra espiritual. Más adelante nos dice también que la gloria que ellos aparentemente tienen, ¿qué cosa es? No se dan cuenta, pero su aparente gloria es su vergüenza. Dice el texto, ¿verdad? Versículo 18, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando. Son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque para ellos la vida cristiana no es sacrificio. Sí, ellos piensan que venir a Cristo es como que fue el día de la independencia. Todo, sí, fue desencadenado y ahora él corre como perrito sin cadena. Y no es así. Lo que pasó en la cruz es que el Señor nos dio la victoria a través de la salvación, pero nos cambió de dueño. Esclavos antes de la cruz de Satanás. Después de la cruz, aun cuando se oiga feo, pero es así, esclavos de Dios. Hay quienes lo suavizan y lo dicen de mejor manera, siervos de Dios, es lo mismo. Lo que hemos cambiado es de poses, en este caso de poseedor. Antes nos poseía Satanás, ahora nos posee Dios. En ambas éramos, hermano, en ambos teníamos un dueño. En ambos tenemos un dueño. En el mundo Satanás es Dios, fue Cristo, nuestro Padre Celestial. Pero con una gran diferencia. El primer dueño nos conduce a la muerte. El segundo dueño nos conduce a vida eterna. Esa es la gran diferencia. Pero eso, mi amor hermano, demuestra de que en ambos estilos de vida debe de haber un señorío y alguien que obedezca ese señorío. Ahora bien, para Pablo este asunto de lo carnal termina diciendo en el verso número 19 que también se los puede identificar porque solo piensan en qué. Usted habla con ellos y nunca de sus labios habrá un salmo, nunca habrá un objetivo espiritual, nunca habrá un diálogo del Señor, de las cosas del Señor.
Cuando habla con ellos siempre encontrará palabras del mundo, diálogos del mundo, de sus propios intereses, de sus metas y de las metas que el mundo les puede dar. ¿Sí me entiende? Es fácil identificar un carnal. Muy fácil. El problema es salir de ese estilo de vida. Porque ellos saben que tienen que abandonar el mundo, es decir, entre otras cosas, los placeres que el mundo les da para poder limitarse, ojo, limitarse a la vida en Cristo Jesús. Y digo limitarse porque vivir en Cristo es una vida de muchas también restricciones. Ya uno no hace, o por lo menos uno no se da rienda suelta a lo que el mundo y mi carne desea. Por eso es que Pablo dirá en otras cartas, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, no todo va a edificar. Amado hermano, adicionalmente, si volvemos por favor a Romanos, porque desprende el asunto de este aspecto de la carne, si tomando como base Romanos, porque ahí lo tipifica de una manera bastante amplia, igual lo hace la carta de los Gálatas, que lo veremos más adelante. Dice el Señor en el versículo número 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ya sabemos los aspectos, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, verso 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es, dice acá, vida y paz. Cuando retomamos Corintios capítulo número 10, verso 3, Pablo, diríamos así, no aguanta la situación y lo dice tal cual es. Pues, aunque andamos en la carne, y este andar es, llamado hermano, caminar, ¿sí? En este cuerpo mortal, ¿sí? No militamos, ojo, según la carne. Y qué interesante. Utiliza un término netamente, ¿sí? Diríamos así, de ejército, un término militar. ¿Sí? Este término militar es no obedecemos a la carne. ¿Sí? Cuando alguien entra en la milicia, obviamente sabrá que él está dispuesto a sujetarse a órdenes. Todo creyente, y es verdad, vive en la carne. Ojo, en el sentido de que está sujeto a este cuerpo. Pero los creyentes no le obedecen al cuerpo. Le obedecen al que rige o al que debería de regir el cuerpo, el espíritu. ¿Cómo Dios controla el cuerpo a través de su espíritu? Por medio de su palabra. Sus palabras, mis palabras de Jesús son espíritu y son vida. La carne se alimenta del espíritu para que nuestro cuerpo no haga lo que la carne quiere, sino para lo que el espíritu le ordena, sí, que haga. Cuando vamos, mi amado hermano, obviamente, y acompáñeme, sí, a la carta de los Gálatas, como te di también esa pequeña referencia. Venga conmigo, mi querido hermano, al capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Ahí hay un texto que mucha gente lo reconoce, más adelante de Corintios. ¿Lo tiene? Verso 16. Digo pues. ¿Lo tiene? 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu. Y la gente dice, ¿cómo lo hago, hermano, si mi carne quiere otra cosa? Sencillo. Aquí Pablo da una muy buena sugerencia u ordenanza. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, ¿por qué la carne muchas veces gana en nuestro cuerpo y minimiza la obra del espíritu? Por una sencilla razón. Porque satisfacemos a la carne más que al espíritu. Es sencillo. Es como poner una balanza. Si ponemos aquí, diríamos, la vara central,
¿sí? Y a manera como de un reloj, un péndulo, ¿sí? Aquí ponemos carne, acá ponemos espíritu. Obvio, si usted todo el día estuvo viendo televisión, y vamos a ponerle como que si le pone un peso, televisión, se me ocurre, internet, trabajo, dinero, placer. Pregunto, en la balanza y del otro lado, un versículo bíblico y una oración de 1 minuto en la mañana. ¿Para dónde va a caer la balanza? ¿Para dónde? ¿Para el espíritu o para la carne? A manera de ejemplo, muchos papitos dicen, vienen el domingo, pastor, a ver a mi hijo, porque mi hijo es terrible, no me obedece, es rebelde. Digo, hermana, ¿cuántos días viene a la iglesia? Bueno, los domingos los traigo a la escuela dominical. Y el resto del tiempo piensan que la escuelita dominical pesa más que todos los días, diríamos de lunes a sábado, de lo que el niño se alimenta. Aquí se alimentó el niño de televisión a full, internet. Diríamos, amigos, sí, soeces del mundo, que obviamente lo invaden con cualquier tipo de lenguaje, maña, a más no poder. Novelas que usted mismo aparentemente está viendo, pero el niño absorbe más que usted. O sea, aquí se rellena. Y piensan que un culto de escuela dominical tiene el poder para cambiar la vida de su hijo. Pregunta, ¿a dónde va a girar el péndulo? ¿De qué? Diríamos, ¿qué va a aflorar? ¿Lo espiritual o lo carnal? Mi amado hermano, no se puede satisfacer las 24 horas del día a la carne y pensar que en una oración al acostarte diciéndole gracias Señor, hoy ha sido un lindo día. Al otro día te vas a levantar como el apóstol Pablo. Eso es imposible. Eso es imposible para lo que el Espíritu quiere hacer. La carne debe de sujetarse, debe de, digamos así, debe ella de ser tomada por el Espíritu y ser esclavizada, a fin de que la carne no haga lo que ella quiere, sino lo que el Espíritu le demanda. Pregunto, ¿a qué hermano le encanta orar 2-3 horas en una madrugada? Para muchos es un ejercicio, ojo, duro contra el cuerpo, pero de gran vitalidad cuando están en las pruebas. Porque su fortaleza obtenida de ese sacrificio en la carne sale a relucir cuando el fuego está en su mayor, digamos, voracidad. Se mantiene. Pero cuando la misma prueba cae en un creyente que no ora, que son, si fuese a buen católico, de una señal de la cruz, antes de salir o después de venir de algún lado, mi hermano, el fuego lo consumirá y ese hombre terminará, si fuese posible, allá afuera en el mundo. ¿Sí me está entendiendo? No se puede ser espiritual si solamente alimentamos ¿qué cosa? La carne. Si usted pasa con audífonos todo el día llenándose de videos de YouTube, obviamente viendo y oyendo cosas del mundo, no me venga a decir que en un culto con unas 2-3 alabanzas ya está espiritual. ¿Qué alimentó todo el santo día? ¿La carne o el espíritu? Para que el espíritu venza la carne, el espíritu nos dice que esta noche no satisfagáis los deseos de la carne. Es que la novela está bonita. Cierra la novela y abre la Biblia. ¿Cuánto dura una novela con propaganda y todo? Dígalo usted mismo, ¿cuánto dura? 1 hora. Y para muchos creyentes es, sí, ya leí 5 minutos al día. 5 contra 1 hora. Es imposible, no, hermano. Es imposible poder llegar al estándar espiritual que usted anhela llegar, porque eso sí, todos creo yo tenemos un fin, llegar a un nivel espiritual alto, ¿verdad que es así? Todos
Todos tenemos ese fin, o por lo menos buscamos y pedimos del Señor. Señor, que en este año que va a venir de pronto, sí, mi vida espiritual crezca. Pero con ese estilo de vida, satisfaciendo la carne, es imposible. Mi amado hermano, es por ello que el apóstol Pablo en Gálatas 5 dice, si el Espíritu nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí dirán muchos, pero ¿por qué, hermano? Si no es malo. Si ir al estadio no le veo mayor cosa. Bueno, es verdad, muchas cosas no son malas, pero el tiempo que desperdiciamos en muchas cosas, sí, mi amado hermano, sí es malo. Cuando lo podemos haber invertido de una manera mucho más edificante. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne, simplemente por eso, aun cuando te guste o no te guste, el deseo de la carne es ¿contra qué? Sí, como cuando alguien te dice, hoy no vayas a la iglesia. El Espíritu te dice, debes de ir a la iglesia. Es contrario. Sí. O tu patrón en el trabajo. Gutiérrez, ¿quiere que le pague o no? ¿Qué dirá usted? ¿Qué dirá Gutiérrez? ¿O se lo guarda hasta el otro año? Te exige, págueme porque he trabajado, ¿verdad? Mi amado hermano, para el que trabaja en su vida espiritual tendrá salario espiritual. Pero el que trabaja para la carne tendrá salario de la carne también. Y ahí es donde la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, porque la carne es contra el espíritu, el que vive en la carne, camina en la carne, camina en pecado. No hay que ser gran teólogo para descubrir esto. Alguien que está satisfaciendo a la carne, complaciendo los deseos de la carne, está en un riesgo, pero hermano, sumamente alto de caer en pecado. Porque no tiene anclas espirituales que le ayuden a prenderse al Señor en medio de la tentación. Un carnal, si diríamos, usted lo toca con una pluma de gallina y cae en el pecado. Un espiritual, usted lo empuja y no lo hace caer. Porque está firme en su Señor. ¿Sí me explico? Hay quienes pueden llegar a soportar tormento y decir, yo me muero, pero no llego a Cristo. Y hay quienes pueden decir, ¿dónde fijo? Para negar a Jesús y que se salve mi vida y la de los míos. Sencillo. Mi querido hermano, es ahí donde el Señor nos pone en entredicho y nos dice, sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, y aquí esto es muy curioso, porque hay quienes se saltan la Biblia, o hay quienes inclusive piensan la Biblia en este texto. Porque dicen, yo no creo que lo que hago con mi carne sea contra el espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi amado hermano, ¿quieres crecer espiritualmente? Tienes que sacrificar sueño. El sueño es algo grato para la carne. Sí, ¿a cuánto les gusta descansar? Hay unos que les gusta en exceso, de hecho, el descanso. Pero el que quiere crecer espiritualmente tendrá que sacrificar sueño. ¿Para qué? ¿Para dedicarlo a qué? A dormir, ¿no? ¿A qué? A la oración. Llamado, es un precio que nada tiene que ver con salvación, ¿eh? Es un precio que está relacionado, sí, a la santificación del creyente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Mi amado hermano, o tendrás que levantarte de madrugada, o tendrás que orar antes de irte a dormir. Pero de que vas a tener que orar, debes de querer orar. Si no, no vas a poder crecer. Es como la lectura bíblica. Tienes que alimentarte de qué? De la escritura. Ahora, el punto de todo esto es que Pablo es prácticamente considerado como un carnal, como alguien que no tiene prioridades espirituales, siendo la verdad, si usted me lo dice, si de manera muy general, uno de los que más en Dios pudo llegar a sobresalir. En Corintios, para concluir, capítulo número 10, estamos en esa preciosa carta.
Versículo número 3, recuerda, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos, es decir, no le obedecemos a la carne, no militamos según la carne. ¿Y por qué no lo hace? Pablo da la fórmula. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, le decía un aspecto militar, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción. ¿Y de qué fortalezas cree usted que habla? De las fortalezas que brinda qué cosa, o que pone resistencia a qué cosa, la carne. Porque si algo hay que derribar en el crecimiento espiritual de un creyente, es la carne. Mucho se habla como gran opositor de la iglesia, Satanás. Otro gran opositor de la iglesia, el mundo. Pero poco se dice acerca del gran opositor también de la iglesia, que es mi carne. ¿Quieres saber cómo destruir las fortalezas de nuestra carne? El próximo día jueves lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. De ahí muchos dicen, pastor, no sé por qué no puedo vencer mi carácter, es su carne. ¿Por qué no puedo vencer esta lengua? Es su carne. Amén. ¿Por qué no puedo vencer la pornografía? Es su carne. ¿Por qué no puedo vencer tal o cual o X cosa? Su carne. ¿Cómo se la vence? El próximo día jueves lo sabremos con la ayuda del Espíritu. Si el Espíritu puede destruir esa fortaleza, ¿cómo lo hace? Lo veremos la siguiente semana. Inclinemos nuestro rostro y oremos aquí. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente en esta preciosa noche por tus verdades, Señor amado. Gracias por recordarnos verdades escriturales de siempre, pero de pronto, en muy pocas oportunidades, resaltadas con ese realce que deben de tener. Tu iglesia no puede olvidar los fundamentos en los que debe de descansar nuestra fe para el crecimiento espiritual. Cuidado, ya muchos de allá afuera nos ven como carnales y no como espirituales. Eso para mí debería de ser una luz en rojo que se enciende. Si alguien no puede ver en ti a un ser espiritual, es porque tengo ya muchos problemas para poder crecer. Señor amado, ayúdame. Quiero no solo reconocer las áreas afectadas en mi carne, sino que quiero vencerlas también. Porque este estudio, oh Dios, no solamente debe de llenar mi intelecto, mi conocimiento, sino que debe ayudarme a cambiar. Debo tener un estilo de vida diferente.